actores involucrados en estas acciones. Entonces, un primer elemento para mí de este enfoque psicosocial cuando hablamos de perdón tiene que ver con situar adecuadamente estas condiciones sociopolíticas, porque de lo contrario terminamos dejando a las víctimas en esta incómoda situación de actos públicos que a veces no se entienden muy bien para qué se proponen y que terminan a las víctimas casi que llevando por la presión social de los eventos a tener que formular o decir sí, ok, pero en realidad eso no está naciendo, si se quiere, de la voluntad y de la necesidad de la víctima, sino de una presión social. De otro lado, ese marco sociopolítico en el que escribimos el perdón nos obliga a considerar otro factor completamente significativo desde una perspectiva psicosocial basada en derechos humanos, y es no situemos si se quiere, las manifestaciones emocionales del sufrimiento de las víctimas en la estructura psíquica y mental de las víctimas, sino situémosla donde corresponde, en los actores que lo cometieron o en la sociedad que no es capaz de mostrar arrepentimiento público frente a lo que se comete. Estoy pensando en varios actos, pero estoy pensando, por ejemplo, en los falsos positivos, algo que atraviesa la realidad de nuestro país. ¿En qué medida nosotros somos como sociedad, quiero decir, nos hacemos también eco y oído, hacemos eco y oído de la solicitud de las víctimas, de los familiares, de las madres, de los casos de ejecuciones extrajudiciales o de falsos positivos? ¿En qué medida logramos acoger efectivamente su voz y entender que lo que ellas nos están pidiendo es que toda la sociedad colombiana muestre arrepentimiento por haber celebrado públicamente que se estaba ganando la guerra contra la guerrilla de las FARC cuando en realidad se estaban asesinando civiles inocentes? Y entonces uno dice, pero acá ¿qué acto de perdón cabe, no? ¿Qué acto de perdón cabe cuando la sociedad colombiana tampoco ha mostrado arrepentimiento público? Si lo ponemos en términos de lo que representa la política colombiana, de la sociedad, las víctimas de falsos positivos le pidieron, le pasaron un proyecto de ley acompañado de varios representantes y senadores para que se reconociera públicamente la responsabilidad de los estados en el cometido de estos hechos. ¿Y qué pasó? Pues que se rechazó la propuesta porque ya habían días para las víctimas, arguyeron varios senadores y se hundió esa propuesta. Y entonces, ¿qué pasa? Que en realidad las víctimas están esperando que haya una manifestación de perdón en la sociedad colombiana también que miró para otro lado, que fue de alguna manera cómplice con estos hechos de violencia. Y entonces si enmarcamos la relación de perdón simplemente al vínculo entre víctima y victimario, pues digamos que de alguna manera terminamos simplificando el proceso. Y un tercer elemento entonces que aparece allí decía, no podemos entender que las manifestaciones emocionales de resentimiento, de venganza, de no perdón, de no aceptar el perdón de los victimarios, es un problema de la salud mental o de la salud emocional de las víctimas, sino que está situado también, tenemos que situar en realidad dónde está el problema, ¿no? Y entonces tendríamos que entender, por ejemplo, que el resentimiento, que la rabia, que el odio, que los sentimientos de venganza son más bien sentimientos esperables ante una situación de injusticia e impunidad. Y entonces